Arrancamos hoy miércoles de laboratorio, un miércoles distinto porque hoy no está nuestro conductor Eduardo Paladini, pero bueno, está disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Acá también estamos viendo cómo disfruta la gente en el Abasto de las vacaciones de invierno, últimas semanas, mucha gente en el Abasto, hay que decirlo, que bueno, también muchos chicos que ya de pronto la semana que viene van a tener que volver a la escuela, así que vamos a estar hoy con este miércoles especial, con algunos invitados, para analizar lo que está pasando en el país, las elecciones que se vienen, que son, la verdad, bastante atípicas, porque hay gran parte de la sociedad que no está muy enterada de que hay que ir a votar en septiembre, luego en octubre. También va a haber en otras provincias elecciones y eso claramente genera un poco de incertidumbre y también un misterio de cómo va a ser esta elección, de cómo se va a resolver, quién va a ser ganador, quién se va a autopercibir ganador también, porque en la provincia de Buenos Aires hay una elección desdoblada donde se van a elegir concejales, también diputados y senadores según la sección. Y también vamos a estar hablando de cómo puede llegar a influir la economía, cómo se está viendo el bolsillo, ¿no? En estos tiempos donde hay ciertos ajustes, ciertos aumentos. Pero bueno, vamos a tener varios invitados hoy, van a venir de a poco nuestros invitados, porque son así, en este miércoles también, que es un miércoles, la verdad que medio de verano. Yo estaría en mi casa también tomando algo, disfrutando del programa, o acá también en el Abasto, disfrutando de estos últimos días de vacaciones de invierno. Pero mientras tanto tenemos a un invitado especial que nos va a ayudar a entender qué estamos pasando, qué estamos viviendo en esta situación del país, próximos a las elecciones. Para eso está Sebastián Alperín. Bienvenido. Buenas Muchas noches. Gracias. Hola, Diamela, un placer. Consultor, sociólogo, muchos títulos. No. Y bueno, estábamos hablando justamente del panorama que se viene para esta elección. ¿Crees que el bolsillo, como en otras elecciones, va a ser importante, va a ser determinante al menos? ¿Qué estás viendo? Fundamental. Mirá, en el mes de abril, justamente en un año que empezó con varios tropiezos para el gobierno, ¿no? Recordemos el discurso en Davos, en donde se planteó el paralelismo entre homosexualidad y pedofilia, de parte del discurso de Milei. Después el tema de las criptomonedas, que bueno, tiene los coletazos actuales que estamos viendo justamente en la justicia norteamericana, la designación fallida de los jueces Lijo y García Mansilla. Sin embargo, hicimos un estudio a través de grupos focales con población que declaró haber votado a Milei en 2023. Solamente enfocado en ellos. Solamente enfocado en ellos. Y, sin embargo, si bien, digamos, planteaban cuestionamientos respecto a todas estas cuestiones, no era ese la cuestión que generaba el desencanto. Cierto desencanto que empezamos a ver con el gobierno, incluso entre su propia base electoral, sino que tenía que ver con esta sensación de, bueno, ¿y el derrame cuándo toca? ¿No? Está bien. La baja de la inflación, el superávit fiscal, el ordenamiento macroeconómico. ¿Cuándo empieza a sufrir la casta? ¿No? Tal cual. Bueno, de hecho, justamente, uno de los principales activos del presidente es que cumplió con lo que prometía. Y esto lo reconocen no solo sus propios votantes, sino incluso la oposición, que también dice, bueno, no esperaba otra cosa porque cumplió la promesa. En términos de inflación, supongo, en principio. Y en el ajuste del Estado, en el hecho de atreverse a hacer medidas que otros gobiernos no se animaron, no supieron, no pudieron, no quisieron, Macri sobre todo, ¿no? Y él mismo lo reconoce. Pero justamente el talón de Aquiles tiene que ver con esto. Pero yo creí que el ajuste lo iba a pagar la casta. Y reproduciendo frases textuales de sus votantes, pero parece que la casta al final son los jubilados, los docentes. Y todo este tema del ajuste en bienes y servicios públicos, sobre todo en educación, salud, jubilados, el tema Garrahan, genera una especial sensibilidad que incluso impacta en su base electoral, ¿no? Pero el tema claramente es la economía. Dicho esto, cuando al final le preguntabas, aún con las críticas, imagínate que estuvieras otra vez en la situación de 2023, balotaje Milei-Massa, y lo volverían a votar. Pero en buena medida también porque no ven de la vereda enfrente una alternativa consistente desde la oposición, ¿no? Porque también se veía en este último tiempo, sobre todo cuando el periodismo sale a la calle, ¿no? En los móviles, que la pregunta era, bueno, ¿cómo está tu situación esto en comparación al 2023? Hay jóvenes incluso que han vuelto a vivir con sus padres, o esto que sus padres también, no tan jóvenes, ¿no? Que hay que ayudar a sus padres porque la jubilación no les alcanza, y así todo apoyaban al gobierno. Es una cuestión de
discursiva. Ejemplo, cuando el presidente arrancó su gestión, lo que primero dijo fue, esto va a doler. ¿Crees que tiene que ver con eso, con algo de, bueno, el presidente dijo algo y lo está cumpliendo y bueno, hay que soportar de alguna manera, ¿no? Y ese soportar tiene que ver con que el ajuste que plantea el gobierno actual se asume en buena medida que lo hubiera tenido que encarar cualquier otro gobernante. Es decir, si hubiera ganado Massa también, porque la alternativa, en términos de opinión pública, era el abismo. Este discurso que Milei lo plantea claramente y que la población suscribe e incluso, insisto, buena parte del votante kirchnerista también dice, bueno, el Estado tal como estaba no se podía sostener. Ahora, de ahí a el ajuste que se plantea sobre los jubilados Garrahan, parecería que entre el blanco y negro, en términos de demandas de opinión pública, hay grises. Pero el principal activo del gobierno en materia de opinión pública tiene que ver con expectativas futuras antes que con beneficios presentes que hoy no se ven, pero desde lo que vos subrayabas, desde la idea de que igual tenía que doler, bueno, vamos a tratar de cruzar el Rubicón y taparnos la nariz. Ahora, claro, si esa zanahoria no se ve o empieza a tener nubarrones, empiezan a aparecer por lo menos los interrogantes, ¿no? Claro, y también me estoy pensando en lo que me decías hoy de no hay una alternativa del otro lado, no hay nada interesante que convoque desde lo discursivo ni tampoco desde las figuras. Y también en la oposición lo que está pasando es, bueno, creen la mayoría que en el 2027 cualquier cosa que se construya, obviamente esta elección va a ser una especie de encuesta o de análisis, que en el 2027 sí o sí es Milei o anti-Milei. Eso quiere decir que, no sé, podemos llegar a ver a un Kicillof independizado, con algunos radicales, con otros espacios de centro. ¿Eso es posible en principio y también crees que va a ser así en el 2027, Milei o anti-Milei? Yo creo que es así hoy. Digamos, de hecho la elección se nacionalizó y bueno, eso es el fracaso de la propuesta que tenía Jorge Macri en Ciudad respecto a generar una elección local y también Kicillof, que de alguna manera Cristina Kirchner se lo preanuncia, ojo que no tenés nada para mostrar, y la elección va a plantearse como un plebiscito a nivel nacional y yo creo que viene por ahí. Cuando uno mira la agenda, incluso analizando estudios que vemos en el interior del país, en buena medida están tenidos por la aprobación o desaprobación al rumbo que propone el gobierno nacional. Claro. Bien, como decíamos hoy al inicio del programa, vamos sumando de a poco invitados. Acaba de sumarse Lucas Raffo también, otro consultor de la consultora Ad Hoc. ¿Está bien dicho? Ad Hoc, exactamente. ¿Está bien o más cerca? A ver si comamos un poco ahí. Ahí está bien. Bueno, bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Perdón por la demora, estaba medio... Estábamos hablando de mucha gente disfrutando de las vacaciones de invierno, sobre todo en el Abasto. Sí, de hecho... ¿El tránsito cómo estuvo? El tránsito más o menos, el subte un poquitito más lleno que lo normal, pero sí es cierto que las adyacencias del shopping estaban explotadas. Sí. Y costaba cruzar la calle y bueno, todo eso. Bueno, estábamos hablando justo de la economía. ¿Hay algún tipo de análisis ya de lo que fue estas vacaciones de invierno en cuanto a consumo? ¿Hay números sobre eso? Yo personalmente desconozco. No hay números sobre eso. En cuanto a lo social, ¿se percibe en los estudios que están haciendo en su consultora la cuestión de la billetera que hablábamos recién? ¿Si eso va a afectar a la elección que viene? Bueno, nosotros medimos mucho la conversación digital y lo que vemos es un presidente que sigue fuerte pese a algunos sobresaltos, ¿no?, desde febrero de este año. Pero sí, cuando vos analizás los estudios de opinión, independientemente de la consultora en la que vengan, lo que vos tenés es por lo menos una expectativa positiva que todavía sigue alta, ¿no?, que parece ser el principal capital que tiene hoy el gobierno, esta perspectiva de, bueno, las cosas van a mejorar un poquito. En algún momento. Exactamente. Y hay también una percepción que no es percepción, sino que es realidad, que es de estabilidad. Después podemos discutir si esa estabilidad es positiva o negativa, pero sí es percibida, sobre todo a la hora de consumir, ¿no? Te cruzás con mucha gente en los estudios más cualitativos, por ejemplo, que por ahí te dicen, bueno, las cosas valen lo mismo hace 3, 4 meses, no aumentan tanto como aumentaban el año pasado, y eso, pese a que por ahí te dicen, bueno, pero el sueldo todavía no mejoró, es un indicador de mejora para ellos. Claro. Bueno, me pasó hace poco con una peluquera, que lo que ella me decía es, está todo caro. Pero yo sé que va a estar caro el mes que viene también. Claro. La idea de no es que va a aumentar, sino que va a seguir caro. Eso se percibe. Sí, y que por lo menos lo que antes era barato no va a estar caro. Porque la percepción también era un poco esa, ¿no? Bueno, esto está en oferta, bueno, lo compro ahora porque no sé qué va a pasar con los precios luego. Eso lo ves. Y ves también muchísimas promociones en los supermercados. Digo, me parece que también de esto tiene que ver un poco el consumo que se ve en estas épocas sobre todo, ¿no? De, bueno, aprovechar las promociones.
Que eso también, cuando ves, digo, más allá de los estudios, ya cuando vas a la calle, cuando por ahí charlas con el taxista o con el comerciante, lo que te dicen es, bueno, efectivamente vemos que las cosas no aumentan tanto, que la gente consume un poquitito más o que aprovecha sobre todo las promociones en momentos. Después hay que, eso de vuelta, a ver cuánto dura, cuándo se estira y en qué momento se transforma en una perspectiva de mejora real de la economía, digo, porque lo que uno percibe es que todo está como medio agarradito con alambre hoy. Claro, porque además también hay una idea de ejemplo en el gobierno, también te lo comparto a vos, Sebastián, la idea de que en el kirchnerismo uno podía sacar, no sé, en cuotas una heladera, ¿no? Y la idea de, bueno, total, se paga solo por la inflación. Esa percepción ya no está. Totalmente. Cuesta un montón pagar cuota a cuota y eso claramente también hace que baje el consumo. Sin duda, lo que dice Lucas es muy importante. Esa percepción de estabilidad genera una sensación de respiro, de alivio. Ahora, también es cierto que lo que vemos en los estudios cualitativos, sobre todo a través de grupos focales, es mucha angustia. Si vos comparás una medición de equipo MIDE, por ejemplo, la principal sensación es vos estás, esa es la pregunta, y tras cartón aparece cuál es la primera sensación que define tu estado de ánimo actual. En el mes de diciembre, la esperanza duplicaba a la bronca o enojo, es decir, era 29 contra 15. 6 meses después, en junio, se igualaban, estaban las dos en 20. Quiere decir que la esperanza bajó más de un 30% y la bronca-enojo subió en la misma proporción, ¿no? Es decir, y por otro lado, si bien hay un reconocimiento a la reducción de la inflación, por un lado dice, es cierto que bajó la inflación, pero a mí la guita no me alcanza. Es decir, los salarios no se ajustan en esa proporción y parcialmente además genera ciertas dudas de que los datos de inflación, cuando vos le decís a la gente en los últimos meses menos del 2%, dice, hay números que ahí no están, hay cierta idea de artificio estadístico, porque la experiencia personal de bolsillo, de incremento de las expensas, servicios públicos, está en otro canal, tiene otra magnitud. Entonces ahí es donde genera ruido, o por lo menos la suspicacia de decir, bueno, es cierto la macro, pero mi experiencia del día a día va por otro lado. Y ahí aparece preocupación como sobre todo el empleo, ¿no? Ahí hay un punto que me interesó respecto de la esperanza, no sé si lo han estudiado. ¿Tiene que ver también con el inicio de un gobierno? Digo, ¿con Alberto pasó eso? Yo creo que dos cosas. Todo gobierno tiene su luna de miel y es cierto también que un activo de este gobierno es que cuando uno analiza en lo que se llama el tracking en las encuestas, la medición de a quién le atribuye la principal responsabilidad por los problemas de la Argentina, el gobierno tiene una estabilidad en ese sentido que es admirable, que no tuvieron gobiernos anteriores. Quiero decir, es asombrosa la meseta en ese indicador respecto a que la principal responsabilidad, sobre todo por la inflación, los descalabros económicos, recae sobre gobiernos anteriores, sobre todo los kirchneristas, pero también el de Mauricio Macri. En ese sentido es un activo para el gobierno. Ahora, es de suponer que esa luna de miel no es infinita, ¿no? Digamos, en una Argentina dual, donde vos tenés hoy por hoy 6 de cada 10 encuestados que te dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes e incluso se endeudan para pagar gastos corrientes, están, digamos, con dificultades con la tarjeta de crédito, y por otro lado tenés un sector que dice, no hay pasajes a Miami, ¿no? Entonces, esta tensión, claro, ¿cuánto tiempo se puede sostener, ¿no? Esto que dice Sebastián es clave porque además introduce otra variable que es la del punto de comparación. Esto quiere decir, esa expectativa hacia futuro también es un reloj en cuenta regresiva, en tanto y en cuanto el punto de partida de comparación está empezando a quedar cada vez más lejano. Entonces la pregunta es la misma que le pasó a Mauricio Macri en su momento. ¿En qué momento la gente empieza a decir, bueno, esto ya empieza a ser culpa tuya? Y estas elecciones creo que también pueden funcionar en ese sentido como algo que al gobierno le puede ir muy bien, pero que también puede acelerar esa exigencia de resultados. Porque es bueno, yo te volví a apoyar en las urnas, ahora demostrame que vos podés arreglar esto, digamos. Sí, y además también el gobierno arranca con una expectativa muy alta a partir de la elección en la ciudad de Buenos Aires, donde salió primero, y en la provincia de Buenos Aires se da un panorama muy incierto, porque también tiene que ver con los objetivos que tiene el gobierno. Hay algunos que dicen, saludamos ahí a todos los que nos están viendo desde el Abasto, están todos disfrutando, acá estamos trabajando, también disfrutando también, cómo no. Y lo que pensaba es, bueno, hay integrantes del gobierno que lo que piensan en algún punto es, bueno, nos conviene el kirchnerismo tercero. Después hay otros integrantes del gobierno que están más preocupados porque desaparezca el PRO. Digo, como que esos objetivos estratégicos, también pensando en el 27, van cambiando según el territorio. Sí, porque además la oferta lo ordena bastante al gobierno, quiero decir, la oferta electoral. ¿Por qué? Porque le planta un adversario bastante visible, con el que puede contrastar más nítidamente y al cual
como bien decía Sebastián recién, todavía se le pueden echar las culpas de lo que pasó porque los estudios de opinión pública reflejan eso. Después también es cierto que si eso empieza a desaparecer, a minorarse, digo, si el kirchnerismo pierde potencia representativa, bueno, la gran pregunta es la que también se hacía Mauricio Macri en el 2017-2018. Bueno, que la culpa va a empezar a ser nuestra, digamos. El enemigo visible y fácil empieza a desaparecer. También está el fantasma todavía que tuvo, ¿no? Sí. Mauricio Macri, no en la legislativa, pero sí en el último tramo de 2019, con una paso muy difícil y sobre todo con, bueno, ¿qué pasa con el dólar? No, y aparte, digo, el caso que traes de Mauricio Macri, del que venimos charlando, es un ejemplo de un poco la trampa de la victoria de medio término, ¿no? Porque el descalabro, es cierto que en mayo del 18 es cuando todo empieza las grietas empiezan a hacerse visibles, pero vos tuviste un síntoma en diciembre del 17 cuando relajaste las metas de inflación. Que eso fue lo que después los actores económicos entendieron como el punto de partida para la pérdida de confianza. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Y esto fueron 18 días después de la asunción de los nuevos legisladores, cuando uno tenía un Cambiemos más fuerte en el Congreso. Entonces digo, ¿qué pasa si al gobierno le va bien? Que es un escenario probable porque además en el interior del país, en el resto de las provincias, digo, hay un presidente fuerte. Hay que ver si eso se traslada a la oferta electoral que presenta el gobierno ahí. Pero lo cierto es, bueno, ganaste las legislativas y quiero resultados ya, ¿viste? Esto es como en el fútbol cuando agarra un DT nuevo y la situación es complicada y dicen, bueno, la primera fecha quiero que ganes. Y ganaste la primera, bueno, quiero que ganes la segunda. Y así, digamos. Claro, y esto también le traslado a los dos, porque justamente vos decías, hay que ver qué oferta pone La Libertad Avanza. Y en la provincia de Buenos Aires uno entiende que la idea va a ser Kicillof / Milei. Esos van a ser como la fórmula para nacionalizar esta elección. ¿Se puede? Porque hay un presidente que la verdad va poco y nada y se espera que no vaya a la provincia de Buenos Aires. Eso va a funcionar después cuando uno entre al cuarto oscuro y se encuentra con candidatos como, bueno, el comisario de Florencio Varela, candidatos que en su mayoría son desconocidos. Sí, pero digamos, si bien la campaña está por empezar o está todavía en ciernes, parecería que hay cierta lógica de reproducir el éxito, entre comillas, que tuvo La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, de esta idea de Adorni es Milei. Entonces, el candidato que va en Provincia de Buenos Aires en las distintas secciones electorales, de alguna manera sumarse a esa fórmula que le resultó exitosa. Ahora bien, le resultó exitosa para conquistar al 30% de los votantes, ¿no? O sea, por eso lo pones entre comillas, lo del exitoso. Digo, porque no deja de ser, o sea, salió primero, sí, una excelente elección para La Libertad Avanza, pero no deja de ser un 30% de los votantes, si mirás del padrón el 16%. Pero quiero decir, aún en el mejor escenario que pueda tener, ¿qué significa que le vaya bien? Aún en el mejor escenario que pueda tener La Libertad Avanza, y yo personalmente creo que va a ser una muy buena elección, la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la etapa del diario del lunes? Supongamos que le va bien en todo el país, pero no en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaría? En octubre, decís. Claro, ¿cuál va a ser la lectura de los mercados? De Wall Street, del Círculo Rojo, en términos de confianza, donde, como bien marcaba Lucas, hay varios interrogantes al respecto, ¿no? Y ahí es donde surge el interrogante. Y por otro lado, aun cuando el gobierno le vaya bien, la realidad es que en ningún caso va a tener quórum propio, ni en el Senado ni en diputados. Y en ese caso, de cara a la agenda que viene, que es muy desafiante, digo, el gobierno ya planteó para el año próximo reforma laboral y reforma tributaria. Bueno, va a haber que tener mucho músculo político. Ahí es donde aparece el interrogante, sobre todo porque si gana la lógica del purismo, que está más encarnado en la figura de Karina Milei y Sebastián Pareja, bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo se desarrolla esa dinámica para construir esas mayorías necesarias para que estas leyes efectivamente se puedan concretar. Sí, justamente hablando del Congreso, en minutos va a llegar el diputado Maximiliano Ferraro, que es también presidente de la Coalición Cívica, y también vamos a poder preguntarle un poco sobre este panorama que se va a dar a partir de, bueno, del nuevo programa que va a tener el Congreso. Pero ahí también me surge esta idea de, hasta ahora el presidente, con un Congreso bastante opositor, encontró aliados incluso insultándolos, que ahora vamos también a hablar del estudio que hicieron en la consultora que trabaja Lucas, respecto del discurso del presidente. Sí, bastante combativo. Pero en principio pienso, si pudo con este panorama, tal vez pueda con otro panorama un poco más favorable en el Congreso el año que viene. Yo te diría, el éxito de ayer no te garantiza el éxito de mañana. Se instala la idea, parecería ser en los círculos políticos, de que Milei es un mal pagador.
¿no? Esto yo creo que el primero que abonaría esta idea es Mauricio Macri, por eso se muestra tan refractario, ¿no? Una desconfianza política sería. Absolutamente, pero si vos ves la foto de hoy, por ejemplo, los gobernadores que primero lo apoyaron, Jaldo de Tucumán, Jalil en Catamarca, hoy aparecen incluso encarnando la posibilidad, al menos en términos de negociaciones, habrá que ver cuál es el resultado, con un sector del kirchnerismo, ¿no? Digamos, y me parece que también no hay que subestimar al panperonismo en términos de la posibilidad de articular una unidad con todo lo ficticia o con alfileres que pueda terminar atada, porque la experiencia de cuántos certificados de defunción le han decretado y todavía tiene un peso político más que gravitante, ¿no? Y yendo a un presidente que es el usuario no troll, ¿no? Sí, que exactamente. Más insulta en redes sociales. Sí, es un estudio que hicimos, básicamente un trabajo bastante amplio de, agarramos todo un pool de palabras en términos de insultos y palabras que no son insultos pero que pueden tomarse como tal, las volcamos en el ecosistema digital entre enero del 23 y junio del 25. Y obviamente cuando agarrás el top 10 de las personas que más utilizaron esas palabras que relevamos, vos tenés 9 que son usuarios trolls, quiero decir, nombre ficticio, no tienen fotos ni avatares ni nada, pero en sexto lugar aparecía el presidente con 1.589 insultos en estos últimos 2 años y medio. Para dar un panorama, hubo 27 millones y medio de insultos entre enero del 2023, junio del 2025, con un pico importante en la campaña electoral, ¿no? Naturalmente la de 2023, pero que luego de terminada la campaña, siguieron en un nivel alto, con febrero de este año como uno de los picos más altos también, junto con los meses de campaña. De hecho, ¿hay algún otro político en un segundo puesto o no? En ese top 10 no, sí lo que nosotros lo que encontramos es... Y solo está el presidente. Solo está, sí, y aparte nosotros lo que hicimos es tratar de también identificar usuarios que nosotros llamamos provocadores, es decir, no son trolls, pero utilizan esa lógica para llamar la atención y para conseguir, digamos, visibilidad comunicacional y política. Encontramos otros referentes, pero lo que tuvimos que hacer en los gráficos para mostrar que otros insultaban fue sacar al presidente del gráfico. Porque cuando vos lo pones al presidente, la barra del presidente es muy alta, el resto quedan todos enanos, entonces decís, bueno, acá no hay magnitud para analizar. Cuando corremos al presidente, ahí empezamos a ver otros usuarios. Que nosotros lo que vemos es un poco esa lógica, ¿no? De cada vez más personalidades que utilizan un modus operandi entendiendo que, es lo que garpa hoy. Que en parte, es real en términos objetivos, más allá de si nos gusta o no, hay un algoritmo que premia esas cosas, ¿no? Claro. Es interesante porque justamente en el programa anterior con nuestro conductor, Eduardo Paladini, hablábamos de, hay muchos candidatos, hay muchos políticos que están tratando de sumarse a esa onda de insultos, de agresión, de provocación, sobre todo en redes sociales. Es interesante, acaba de llegar nuestro invitado, el diputado Maximiliano Ferraro, también presidente de la Coalición Cívica. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Y justo estábamos hablando de este desafío que tienen los políticos para instalarse. ¿Siente el diputado de esta forma, no? A ver, ¿qué puedo decir para poder interpelar? ¿Sentís que es difícil interpelar hoy al votante? Yo creo que es difícil porque estamos frente a una crisis de representación y de oferta política, ¿no? Y que eso se vio en la elección del 2023 con el surgimiento de Milei y La Libertad Avanza, con la crisis y casi volando por los aires las dos coaliciones, tanto del kirchnerismo y lo que era Juntos por el Cambio, que generaron la alternancia en el último tiempo en la Argentina, y que esto que venían hablando ustedes en cómo se radicaliza, se pone cada vez más virulenta la conversación pública, no solamente en redes sociales, sino en el Parlamento. Virulencia que ha llegado al Parlamento, degradación también de la conversación pública y del debate parlamentario en lo que es la argumentación y contraargumentación, y se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque yo te diría que tenemos a muchos políticos que les importa más lo que van a tratar de subir en esos 30, 40 o minutos en Twitter o en alguna otra red social, que verdaderamente lo que está tratando de transmitir o hay argumentar. como un show montado, ¿no? Por supuesto, es el espectáculo.
El espectáculo. Y mi pregunta es casi ingenua, digo, pero si sacamos las redes sociales y esta instalación, no solamente de la política, ¿no? Hay muchos referentes que buscan instalarse mediáticamente con el insulto y la agresión. Después, ¿hay una sociedad más violenta? ¿Es producto de eso? Yo no sé si todavía hay una sociedad más violenta, pero sí que eso engendra violencia. Y más aún si esa violencia viene desde lo más alto del poder, que queda para abajo. Si quien ostenta la máxima responsabilidad de conducir el país, que es el presidente de la nación, si quienes tienen la responsabilidad de conducir a la Argentina tienen discursos violentos, ¿qué le queda al ciudadano común para abajo? Se siente habilitado para cualquier cosa. Y creo que esto también, ¿no? Que obvio que esta crisis de representación que hoy estamos teniendo en la Argentina está mediada muy fuerte por lo que generan las redes sociales, por lo que genera también la cuestión del algoritmo, como bien decías, pero a su vez también hay que decirlo, genera ruido, indignación, pero que eso no se traduce, ese enjambre digital, ese enjambre de indignación, ese enjambre de puteada, no genera ningún tipo de conversación que vaya en un sentido desde el punto de vista político y público, si querés, más allá de lo político, para ir a una sociedad que me parece que bueno, a ver, también los argentinos muchas veces nos miramos al ombligo y creíamos que fenómenos como el de Milei no iban a llegar. Y son fenómenos que se ven tanto del lado más de izquierda o más del lado de la ficción la anticipaba, bueno, nosotros no lo veíamos. Exactamente, sí. La ficción lo anticipaba, pero no solamente la ficción, sino que esto se iba dando en otros lugares del mundo, sí. Y pensando nosotros los argentinos que esto no iba a suceder. Y esto es lo que le pasó, si se quiere, al sistema político tradicional, y en el cual lo digo también a modo autocrítico, de que iban a poder controlar a un personaje como el de Milei. Y así lo hizo el peronismo y Sergio Massa en asistirlo en términos electorales en la elección del 2023, pensando que no pasaba las distintas instancias, y así lo hizo una parte del PRO, creyendo que si ganaba o no, le iban a poner el mejor equipo de los últimos 50 años y que de alguna manera el statu quo en términos de la política tradicional iba a manejarlo. Acá, Lucas, afirmabas, ¿no? Esto de hay una sociedad más violenta. ¿En qué lo ves reflejado vos? Yo siempre decía, porque nosotros tendemos a mirar, y sobre todo desde mi lado de la ciencia política, la consultoría, la comunicación, que los estallidos violentos se traducen en esto que nosotros podemos entender como 2001, digo, ira social. Y yo lo que decía, que en términos más antropológicos, y también porque el algoritmo lo que hace es agrupar en burbujas, que estás más cerca de ver escenarios del estilo relatos salvajes. Quiero decir, la violencia se termina canalizando más de esa manera, no de la manera, como bien decía Maxi, bueno, vamos para algún lado, digo, o la ira social de, bueno, no me gusta el status quo, voy y lo cambio. Es como una ira que se traslada al ámbito más privado. Y eso se ve porque la dinámica de las redes sociales es esta. Cuando nosotros en el estudio decimos, bueno, vamos a mirar un poco cómo funcionaba Internet antes, troll siempre hubo. Aquel que estuvo en un foro de Internet sabe que había personajes que hacían esto. El problema es cuando de repente la atención que acaparan es tal que el resto del sistema los termina validando por acción o omisión. Por ejemplo, nosotros lo que mencionábamos en el estudio es, o lo que decimos como ejemplo, quizás la noticia, más allá de lo que uno pueda obviamente estar en desacuerdo, no es que, ponga un nombre, Gordo Dan diga tal o cual barbaridad. El problema es cuando aparece un político, aparece un representante, aparece un empresario o aparece un periodista que lo valida porque lo reproduce o lo apoya o lo retuitea o lo toma. Gracioso, supongo que eso exactamente. Más, porque ahí pasa y de repente tenés noticias como, bueno, el presidente o un ministro agrediendo a una persona de 12 años con trastorno de espectro autista, digamos. Bueno, la vara se rompe. Muy interesante lo que dice, yo le agregaría a esto la naturalización, ¿no? Y esto yo lo veo mucho en la Cámara de Diputados, en cómo hemos naturalizado eso. En cómo hemos naturalizado que las últimas sesiones terminen en un espectáculo, escándalo y hasta con situaciones de violencia.
bueno, y creo que todo eso es un combo explosivo al mediano plazo, ¿no? Sí, Sebastián, no sé si tenías para agregar. Sí, me parece que esto que marca Maxi, que es una suerte de, al final la política subió el volumen y se subió un poco al carro de las redes, y esto desde el punto de vista de la investigación de opinión pública se verifica en una suerte de desacople entre oferta y demanda. Cuando vos analizás el autoposicionamiento político que asume el votante, más o menos en la misma proporción se definen oficialistas opositores, 35% cada uno, pero te quiere decir que hay un 30% que es un niní, que se dice no soy ni oficialista ni opositor. Ahora, cuando vos mirás qué espacios políticos gravitan en el escenario político, que no son los grandes polos, el kirchnerismo, la Libertad Avanza, durante los últimos meses hemos visto una afluencia de espacios. Somos Buenos Aires, Hechos, de los hermanos Pasaglia en San Nicolás, el espacio de Facundo Manes, María Eugenia Talerico, Potencia. Sin embargo, en términos de gravitación política, les cuesta mucho a estos espacios poder insertarse en un escenario donde la política subió el volumen y ellos tienen otra sintonía, y es lógico y está bien que es así porque la demanda plantea otra cosa. Ahora, eso quiere decir que ese 30% que es niní se siente tensionado, al menos en un porcentaje no menor, a optar entre alguno de los polos principales, porque la sensación que desde la lógica de votar al menos malo o para que no gane el que yo considero el peor, tengo que subir el volumen porque si no, no lo voy a lograr el objetivo, ¿no? Justamente la coalición cívica integra Somos Buenos Aires, que se va a presentar en esta elección del 7 de septiembre en las 8 secciones bonaerenses. La incógnita es para octubre, Maxi. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Estamos trabajando distrito por distrito para tratar de poder representar algo por fuera de lo que hoy ofrece la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Y me gustó esto de la sintonía, ¿no? Yo creo que es una sintonía necesaria, por más que hoy no tenga el lugar de representación que todos quisiéramos que tenga, que es una sintonía necesaria para preservar algo de la conversación pública que tiene que ser de otra manera. ¿Por qué? Porque yo creo que el objetivo de la Libertad Avanza, principalmente camino a esta elección de medio término, no es construir una mayoría parlamentaria, sino que es construir un número para el bloqueo del Parlamento. Y esto es lo que vengo diciendo desde hace un tiempo atrás, y lo dije ahora en el último Congreso Nacional de Ciencia Política, que me invitó Mario Riorda a debatir con María Eugenia Vidal, Germán Martínez y la senadora Moisés. Se va consolidando en Milei y en la Libertad Avanza lo que es el mito del mandato presidencial. ¿Y qué es el mito del mandato presidencial? Que nada ni nadie se puede anteponer ante mí, que soy el único, el presidente de la nación, que representa al pueblo, en este caso dentro de la batalla cultural, la narrativa que están dando los argentinos de bien. Todo lo que esté por afuera de eso es denominado como mandril, casta, corrupto y fuera del sistema. Entonces, volviendo para dar respuesta a tu pregunta, el esfuerzo que estamos haciendo en la coalición cívica es tratar de, distrito por distrito, digamos, armar una oferta política electoral que, de alguna manera, esté parado en una sintonía que no convalide y que no le sea funcional a la polarización y radicalización que garpa a la Libertad Avanza y que garpa al kirchnerismo. ¿Y hay posibilidades que en esa necesidad que tiene este espacio, ¿no?, de poder representar al que no tiene la necesidad de sumarse a las agresiones del presidente, pero que también está cansado de la gestión kirchnerista? ¿Elisa Carrió puede ser parte al menos de la campaña o candidata también? Arranco con esto. Lilita, por supuesto, va a ser parte de la campaña tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, pero hasta ahora tampoco descartamos que pueda ser candidata en la provincia de Buenos Aires, que es actualmente su distrito. Así que bueno, falta muy poco, pero falta mucho. Es un calendario difícil también. El 7 de agosto firma de alianzas, después nos quedan alrededor de unos 7 días más para lo que es la inscripción de candidaturas, la elección, y bueno, y
y tratar de terciar y orbitar de otra manera, ¿no? Porque no es solamente no caer en la polarización y radicalización tanto del kirchnerismo como de la Libertad Avanza. Creo que también hay que poner otras cosas sobre la mesa. Digamos, acá los argentinos pagaron con muchísimo sacrificio lo que es el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, pero a su vez también tenemos que poner sobre la mesa que hay un montón de otros datos que nos preocupan, que hacen a que 1.800.000 argentinos han caído en el desempleo en el último tiempo, la baja del consumo que se ha visto en distintos rubros y más específicamente ahora con las vacaciones de invierno en el turismo, en el interior del país y en muchísimas provincias. ¿De qué manera nos corremos del lugar que parecieran ocupar algunos republicanos intermitentes y de ocasión, que ponían el grito en el cielo en tiempos del kirchnerismo con cuestiones centrales que hacen a la institucionalidad y al funcionamiento republicano, y hoy miran para otro lado o callan? ¿Podemos ponerle nombre, apellido, partido? Bueno, no sé si es un partido, pero sí que hay un montón de legisladores que se han olvidado de muchísimas cosas. Y en esto, ¿no? Y en esto donde creo que también juega mucho lo que genera... bueno, hace poco, ayer, ¿no? Anunciaron los radicales con pelucas, grupo de diputados que se entonces suman. vuelvo a esto, vos fijate cuál es el objetivo. Vamos a ser parte de los 87 héroes para que no avance una reparación a los jubilados que perdieron por inflación, que a su vez le estamos pensando en poner un bono de 100.000 pesos, que no es prioritaria la situación de los médicos residentes del Garrahan, que miramos para otro lado de que se destruya lo que es el INTI y el INTA y todo el ecosistema científico y tecnológico. Bueno, estas cosas también hay que poder debatirlas. Digamos, porque guarda, en nombre solamente del ordenamiento macroeconómico, en nombre solamente del ajuste fiscal que pagaron muchísimos argentinos en un esfuerzo muy grande para ordenar el descalabro que se había vivido en el último tiempo del kirchnerismo, eso no quiere decir que nosotros renunciemos a otros temas que son prioritarios. Y te agrego, la situación, esta cuestión del orden de la mentira, ¿no? Que es que en definitiva nadie en la sociedad crea en nada, en cómo nos vendieron y era necesario las bajas de retenciones para el sector agroindustrial en la Argentina, que fue nada más ni nada menos que volver a los derechos de exportación que estaban en junio, que después habían aumentado y que lo presentaron de la manera que lo presentaron. En este panorama también difícil para Somos Buenos Aires, ustedes también tienen esta sensación que hablábamos antes de que llegaras, Maxi, de que, bueno, posiblemente la Libertad Avanza haga una buena elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes manejan esa misma percepción, números, datos? Bueno, es lo que dicen muchos estudios de opinión pública, pero a ver, nada distinto de lo que fueron los primeros 2 años del menemismo, nada distinto de lo que fueron los 2 primeros años del kirchnerismo. Y a ver, esta realidad nosotros la hemos vivido. No tenías espacio para la representación. Acuérdense, en tiempos del menemismo, roban, pero, digamos... Bueno, tenemos la serie también para recordar un poco, ¿no? Lo que fueron los primeros 2 años del kirchnerismo en la transversalidad. Acá o eliminados. Bueno, entonces, paso a paso. Sí, y también hablando de los discursos, ¿no? De odio, Sebastián, no sé si ustedes han podido analizar, ¿cómo se sale de esto? ¿Qué otros discursos pueden llegar a penetrar en la sociedad para, no sé si poder saldar ya en el 2027, pero qué estás viendo vos de lo que puede pasar, sobre todo para convocar, ¿no?, a un votante? Se sale con la idea de romper esta falsa dicotomía de Estado gordo o Estado flaco,
y en todo caso pensar en la diferencia entre un Estado bobo o un Estado eficiente, ¿no? Digo, cuando uno analiza los propios votantes de Milei, parecería que te dicen, no es por ahí el ajuste de los jubilados. Sobre todo porque entre los contraargumentos, y pensaba justamente las variables de ajuste que subrayaba Maxi recién, hay otras alternativas. Es difícil decirle a un jubilado que no hay plata cuando vos sostenés los presupuestos que tiene la CIDE, por ejemplo, o sostenés un régimen como el de Tierra del Fuego que tiene un costo para el Estado argentino de $1.500 millones al año. Entonces, lo que parecería estar diciendo el gobierno es, bueno, las prioridades son distintas, y esto genera mucha irritabilidad en un contexto, como subrayaba Maxi también, donde no solamente haces el ajuste con los jubilados, sino que lo vas a celebrar en un asado con los 87 héroes. Esto claramente la gente dice que no, del mismo modo que, insisto, y los propios votantes de Milei le dicen no a dedicarse horas en redes sociales a pelearse con Lali Espósito o las empanadas de Darín. Claro, y justamente cuando mencionabas lo de los fondos de la CIDE, que dan cuenta de un gobierno que prioriza otras cosas, la que trajo a colación ese tema fue la vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarruel, que, bueno, en redes fue muy atacada, viene ya siendo tocada no solo por el presidente, eso... hasta ahora la vicepresidenta viene de alguna forma bancando, ¿no? No se está sumando a los insultos, a menos en redes. No, también porque la potencia de Fuego en términos de comunidad digital, que es como la unidad de análisis en términos de la marea, ¿no? De la discusión digital, es mucho menor que la que tiene el presidente, digo, y ha tenido algunos intentos de ataque bastante fuertes, contra la vicepresidenta, quiero decir. También es cierto que estamos en el marco de una relación difícil, que me parece que tiene su episodio crítico ya en la campaña, digamos, ¿no? El presidente prometiendo 2 ministerios para la vicepresidenta que después terminaron yendo para los justamente la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Que casi le está pidiendo la renuncia, le invita a irse. Bueno, nada nuevo bajo el sol en relación me agarro también de lo que Maxi hablaba, ¿no? De los ejemplos que tenemos ya en la historia. La relación entre presidentes y vicepresidentes es conflictiva, hay muy pocos casos. Cristina es la primera que ha tenido vicepresidente. Y después tenés Menem con Dualde, digamos, tenés Chacho con De la Rúa. Gabriela podría decir, Michetti, yo fui la mejor vicepresidenta de la historia. Porque también es cierto que... difícil también, Y estás aparte estás en el medio de lo que hoy es una Cámara muy compleja como la del Senado, donde el gobierno tiene solamente 6 senadores, 7 en ocasiones. Después tiene que negociar muchísimo parlamentariamente, y creo que el objetivo del gobierno era un poco el que comentaba Maxi recién. Hay una búsqueda de consolidar ese tercio propio que primero garantiza los vetos, es decir, el presidente no se tiene que preocupar más por una insistencia parlamentaria, y por otro lado bloquea los intentos de juicio político. Entonces es un escudo legislativo mínimo. Es interesante porque creo que también habla del estado de salud de las democracias contemporáneas. Ya no alcanza con construir mayorías. Y eso me parece que es para empezar a mirar, porque después vos vas a otros gobiernos del mundo y ves que, por ejemplo, Pedro Sánchez se sostiene en el gobierno a pesar de haber perdido las últimas presidenciales. Lo que le pasó en realidad es que su rival no pudo formar gobierno. Entonces la pregunta empieza a ser ahora, bueno, quizás con una minoría intensa, muy disciplinada, y con bastante combatividad, cosa que otros gobiernos quizás no han tenido, también porque era otro momento de la democracia, bueno, garantiza la viabilidad, entre comillas, de un programa de gobierno. Ahora, también es cierto de que si vos sos inversor, si vos estás pensando en poner un caño en Argentina o invertir, vas a decir, este equilibrio es bastante endeble. Y yo no sé si puedo esperar hasta el 2027 para ver si el gobierno puede tener una mayoría propia que le garantice la viabilidad de un programa económico, que es como la condición de base para invertir. Entonces, está lejos. Hablando de vetos, Maxi, ¿qué se espera para los vetos, el aumento de jubilaciones, la emergencia en discapacidad? El gobierno se está mostrando bastante esperanzado confiado, diría yo, de que van a conseguir el veto a esas leyes. Te diría que están confiados de conseguir unos nuevos 87 héroes que le lleven ensalada de papa a Olivos. Pero reforzar esto, ¿no? Con 1/3 no se gobierna. Y con 1/3, como bien decías, no generás la previsibilidad y la seguridad jurídica que necesitas para un programa de desarrollo sostenido en el tiempo para la Argentina. Entonces, creo que nosotros para la semana que viene, previo al tema, yo creo que va a terminar vetando el lunes para tratar de impedir cualquier tipo de
de funcionamiento parlamentario con relación a jubilados y discapacidad para la próxima semana. Con esto, por supuesto, los negociadores de La Libertad Avanza van a apretar y van a tensionar muchísimo a los gobernadores y a muchísimos republicanos intermitentes y de ocasión que de alguna manera están tirados a la pileta para tratar de cerrar listas con La Libertad Avanza. Pero creo que vamos a tener otra agenda parlamentaria que va a tener que ver con financiamiento universitario, con el tema del Garrahan, y ver si construimos una mayoría para tratar de rechazar lo que son los decretos delegados y DNU con relación al INTI, al INTA y algún otro más. Creo que esa va a ser la agenda de la semana próxima, que por supuesto también vamos a tener los integrantes de la Comisión Libra una reunión para tratar de definir qué es lo que vamos a hacer ante el parate que decidió darle el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con La Libertad Avanza y sus aliados, y vemos, y hoy venía para acá desde el Congreso y veía que ya no solamente es lo que está sucediendo en Estados Unidos, sino que ahora tenedores de bonos del PBI están solicitando embargar en Estados Unidos, en Texas, por lo que hizo el presidente con respecto a Libra. Entonces, bueno, todos estos temas creo que van a estar muy presentes en los próximos días en el Parlamento y tratar de poner, vuelvo a esto, ¿no?, a las prioridades que creemos que el Congreso tiene que poder debatir. Porque ¿qué? Es miles y miles de millones de pesos sin ningún tipo de control para la CIDE, miles de millones de pesos para el vocero presidencial Adorni, miles de millones o cientos de millones de pesos para el caso como el portal educ.ar, que creció significativamente como empresa, una de las empresas públicas, para una contratación directa de un empresario amigo del poder. Ahora, estos criterios del gobierno que bien mencionabas, que son más presupuesto para la CIDE, lo que se está castigando a los jubilados, ¿es algo que que las personas, el ciudadano común está informado? ¿Ustedes creen que es algo que dicen, bueno, no, esto a mí no me representa? ¿O termina siendo un discurso, un debate, mejor dicho, del círculo rojo? Ahí mi lectura es, en primer lugar, desde la discusión digital, es medio una trampa abordarlo desde ahí, porque también es cierto que vos en la discusión digital encontrás a los extremos y a los fanáticos y a los convencidos, pero disputás encuadres. Entonces probablemente los encuadres que se terminan conversando en lo digital son los que después terminan penetrando en la conversación diaria. Después también es cierto que, bueno, Sebastián probablemente lo va a poder decir mejor que yo, pero hay percepción, ¿no?, recién lo decía, de angustia, de que se percibe la crisis económica, de que bajó la esperanza. También es cierto que algo que nos enseña un poco la Argentina es que a veces hay una percepción de que no pasa nada hasta que pasa. Sí. Entonces en la Argentina vos tenés conflicto contenido hasta que en un momento estalla con alguna particularidad. ¿No? Y a veces son cosas bastante pequeñas. Puede ser un balazo de goma mal puesto y de repente eso desata algo que aparece contenido. No, porque también pasó con el fotógrafo. Claro, bueno. De alguna forma, no digo que pasó desapercibido, pero no generó un estallido social al menos. Hay algo de los ciclos noticiosos en Argentina, para usar un término, que son cada vez más cortos y que la capacidad de sorpresa parece perderse. Si yo agarro los sucesos más importantes de la Argentina entre enero del 24 y hoy, tenemos un montón de gravedad extrema y sin embargo se me hace borroso hasta para mí recordarlos. Sí. Entonces creo que hay algo también de clima de época que es complejo, pero no subestimaría el malestar económico o la situación de crisis. No, porque además es algo que lleva muchos años. Después podemos ver a quién le asignamos responsabilidades, ¿no? Pero no diría que no es algo que no se percibe. Lleva bastante tiempo, de hecho. Sí, lo que te diría que aparece en términos de opinión pública es una sensación de un Estado que no tiene una proactividad de una agenda económica, de un plan de desarrollo productivo. Es
En el De sentido dar respuesta sería. Sí, en el sentido de las demandas de empleo. ¿Por dónde pasan Claro. la inserción laboral? Bueno, en buena medida aflora lo que hoy es el plataformismo, Uber, Rappi, pero esto también es la respuesta o la consecuencia de la falta de otras alternativas. No se ve una industria dinamizada, no se ve un apoyo al campo directo, incluso en provincias petroleras o mineras, Neuquén, San Juan. Digo, la sensación es, aun cuando se habla de proyectos, se ve como muy largo plazo, que en buena medida la incorporación de mano de obra que puedan generar es reducida o acotada y que en buena medida no derrama sobre el ciudadano promedio porque requiere una capacitación laboral que buena parte de la sociedad no está en condiciones de poder ofrecer y que el Estado tampoco acompaña a través de iniciativas en esa dirección. Ahí hay una clave, creo yo, me parece. Preguntabas hace un rato la cuestión de volver a representar, de volver a enamorar. Creo que hay una cuestión también donde muchas de las salidas que la propia gente se empieza a procurar son individuales. Y me estoy yendo ni siquiera al trabajo. Podemos agarrar ludopatía, apuestas, entre otras cuestiones que también son vistas como, bueno, un camino individual para ver si Hay una la idea, pego. ¿no? De que si no te va bien es porque no hiciste lo suficiente. Que te salvas solo, y creo que también ahí hay un Estado que es percibido como incapaz de dar protección, que es como la función básica del Estado, pero no en términos sociales, digo, filosofía política, desde que existe el Estado la idea es proteger algo. Y creo que esa sensación de desprotección, que hoy es la gran debilidad del Estado, me parece que puede ser un punto de partida para construir representación, porque en definitiva me animaría a que si salimos a preguntar si se sienten desprotegidos o no, yo diría que acá la mayoría diría que en algún aspecto sí. Entonces quizás la desprotección es un punto de partida para decir, bueno, hay que construir algo desde acá. Que se anteponga esa salida individual, por lo menos. Es un desafío importante, Maxi, y además también para ustedes la necesidad de que la gente vaya a votar, ¿no? Bueno, creo que el abstencionismo y no participación que se vio en las últimas elecciones tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? Una crisis de representación y de oferta muy grande. Creo que el Estado y la democracia para una gran parte de la sociedad, y no es solamente un fenómeno en la Argentina, sino un fenómeno global, te dice, ni el Estado ni este sistema me solucionó los problemas más urgentes y más básicos de la vida cotidiana que tengo yo como ciudadano, y que ahí hay un aprovechamiento por parte de Milei, de La Libertad Avanza, para no armar o construir un Estado más chico y eficiente, sino para lo que verdaderamente dijo, que es, vengo a destruir el Estado, y a partir de ahí romper, si se quiere, uno de los pocos consensos que pudo construir la Argentina después del 83 y que fue en la reforma del 94, que era de qué manera incorporábamos el concepto de la libertad igual, que era nada más ni nada menos que igualar los puntos de partida, por supuesto teniendo la cuestión del mérito, la competencia, y que lo resolvieron no solamente en los pisos de igualdad, sino también en materia educativa, en materia de federalismo, en materia de ciencia y tecnología, y que es lo que viene a estar en disputa en este momento por parte de Milei, y a su vez también con ese aprovechamiento de lo que fue, si se quiere, también el despilfarro en los tiempos del kirchnerismo, ¿no? En donde se abusó y hubo una utilización en términos políticos partidarios de un montón de causas, de un montón de agendas que hoy hemos naturalizado o miramos para otro lado que se hagan para el otro lado y no suceda nada y no digamos nada y no nos genere nada. Y esto es lo que muchas veces estamos lo como adormecidos. A ver, esto es lo que yo veo muchas veces en el Parlamento. ¿Cómo puede ser que no te genere nada lo que está el testimonio de los jubilados que están en la puerta? De los jubilados. ¿Cómo que puede ser que no te genere nada los pacientes y residentes médicos del Garrahan? ¿Cómo puede ser que no te produzca nada escuchando los testimonios que escuchamos cuando pudimos lograr en diputados y hoy duerme en el Senado la media sanción de la ley de prevención de ludopatía y prohibición de publicidad? Bueno, entonces creo que esto es lo que les decía al principio, ¿no? A mí me preocupa mucho
y por más que parezca una cuestión más conceptual, la degradación y la naturalización de muchas de estas cosas que hoy estamos hablando, y que esa degradación y naturalización principalmente la está dando la política y la está dando también una parte del periodismo también en la Argentina. Además de invitados, bueno, acá llega nuestro conductor para hacernos un pase un poco improvisado, ¿no? Bueno, es Buenas así noches. un poco. ¿Cómo estás, Diamela, y el resto de la mesa? ¿Cómo andan? ¿Qué Acá tal? Buenas analizando un noches. poco también el Muchas fenómeno gracias. vacaciones de invierno, que ya termina. Es un fenómeno, ¿no? También, entre otras cosas, en distintos lugares, y vacaciones de invierno, ¿cómo las disfrutamos? A mí me hace volver un poco al pasado de nuestros tiempos de escuela, y de allá en Rafaela, en Santa Fe, la pasábamos bárbaro, no queríamos que se terminaran. Pero bueno, sí, la verdad que este lugar está bastante concurrido también, y veo que los invitados también vienen aún en vacaciones de invierno. Vienen igual. ¿Cuesta un poco más moverse en vacaciones de invierno? Y o costó no? llegar, entiendo. A mí me para costó muchos. llegar, Llegar. pero desacostumbrado al fenómeno de vacaciones. Extraño un poco la de no hacer Pero nada en también vacaciones hay de que invierno. decirlo ¿Viste? que este fenómeno hay que estudiarlo, porque se da en el abasto. He tenido comentarios de otros shoppings que no se da este tipo de furor. Bueno, el abasto tiene también su encanto para muchos chicos, ¿no? Hay juegos, hay otro tipo de atracciones. Están incluso la posibilidad de patinar sobre hielo. No sé Sí. si lo intentaste vos. No, yo tengo te miedo de animás pasar tanto. vergüenza. Sí, hubo algunos compañeros que pasaban vergüenza. Nosotros preferimos mantener un poquito la cordura, la forma y el cuerpo sin magullones. Básicamente es eso. Así que bueno, en un ratito, yo los venía escuchando, por supuesto, a ustedes, y en un ratito ya venimos con la burbuja. Bien, Si es que vos tenés ganas, si no, Sí, yo pueden sí, seguir un rato largo. Capaz que nos vamos a patinar, ¿quién te dice? Escucha, el análisis político da para muchísimo, sobre todo en estos años, ¿no? Sí. Los años impares, ¿viste? Da para mucho, para conversar, para charlar. Hoy pensaba también que nos da para charlar ahora y ya el año que viene vamos a pensar en el 27. Entonces como que nunca se termina de hablar de esto. No. Algún día voy a plantear con los políticos, analistas políticos y quienes se han montado a esto de si a ellos no los aburre un poco, ¿no? Esta de cosas, va política, y esto y el otro, y la rosca, y se peleó, y viene, y va, y sobre todo las listas, todo eso. El cierre de lista es lo más divertido para mí, me parece. No sé, para vos, Maxi. Pero, ¿sabés qué me parece a mí? No, Maxi, ¿sabés qué planteaba yo? Si por ahí ellos no. ¿No sienten que a la gente los aburre un poco? Que está un poco afuera de eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo te agregaría Sí. aburrir y hartar. Y hartar. Ah, menos mal que me das la derecha ahí en eso. Yo, Sí. yo por lo menos trato de ordenar mi tiempo y que no sé, a ver, obvio que ser diputado de la Nación Sí. y más en una responsabilidad circunstancial Totalmente. importantísima y más en estos momentos, pero me parece que también es poder, o por lo menos yo, ordenar mi tiempo para también hacer otras cosas y no Eso hartarme a también. mí mismo. Me gusta eso. Y no hartarme a después mí encontrar, mismo, ¿no? o tratar de buscar la vuelta ¿desde dónde, no? Que no sea desde algunos lugares que son bastante disruptivos, para reenamorar a la gente y hacer que la gente diga, che, voy a prestar más atención a Estuvimos esta. una hora tratando de desentrañar esa idea. ¿Ves? Sí, me parece que si tienes Sí, una idea tirala, Pero hoy pareciera ser que tirala. es la puteada, ¿no? Es la puteada. Pero, Pero, atrae, ¿viste? pero Vos yo escuchás creo que una puteada y tiene vas que a haber escuchar. otra forma de Tiene que haber enamorar otra y de... forma, ¿no? Sí, tiene que haber otra forma de poder enamorar y de poder construir el deber de la esperanza, ¿no? Como Sí. un acto de la propia voluntad de cada uno de nosotros para Sí. otra cosa. Me parece que sí. Bien. Ojalá podamos. Sí. Ojalá se pueda. Maxi, Lucas, Sebas, gracias por haber venido. No, Miércoles gracias que viene a ustedes. laboratorio ustedes, un ya. Regresa el conductor, tranquilos todos, Eduardo Paladini. Así que los dejamos ya con burbuja. Hacemos un poquito, blureamos un poquito la pantalla Dale. y nosotros venimos con un programón que tenemos hasta las 10. Gracias. Chau, chau. Gracias. Este invierno, Tucumán es la casa a la que querés volver.